Buenas tardes a todos. Las lecturas del día de hoy nos siguen instruyendo o preparando para vivir con mayor plenitud o mayor trascendencia este nuevo año que estamos comenzando. Y hoy nos habla del sufrimiento. El sufrimiento es una realidad propia del ser humano. Todos estamos llamados a sufrir, o más que llamados a sufrir, todos en algún momento vamos a tener una experiencia de sufrimiento en la vida. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y el sufrimiento para los cristianos tiene un sentido teológico. No se sufre por sufrir, sino que en el sufrimiento tenemos que descubrir un sentido, una razón por el cual se está sufriendo. Un sufrimiento me puede ayudar a mí a crecer humanamente. Me hace pensar, me hace reflexionar, me hace darme cuenta de muchas cosas en mi vida. Un sufrimiento también puede gestar en mí la conversión, un cambio de vida. Y el sufrimiento también puede ayudar a otros. Mi sufrimiento puede ayudar a otros. El sufrimiento tiene un sentido. Y para nosotros los cristianos, más todavía. Si miramos a Jesús, Él no esquivó la cruz, sino que cargó la cruz y hizo todo el camino hacia el Calvario. Y sabemos todo lo que sufrió Jesús allí. Y por ese sufrimiento se alcanzó nuestra salvación, se alcanzó el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué origina el sufrimiento? Hay varias causas. Voy a nombrar 3. El sufrimiento puede tener un origen en la naturaleza. Un terremoto, un volcán, un huracán, una tormenta grande de nieve puede producir en nosotros sufrimiento, puede producir en nosotros dolor. Otra causa es la maldad de los seres humanos. Hay hombres buenos y hay hombres malos y que causan daño a otras personas por envidia, por odio, por avaricia, por muchas razones. Entre esos hombres tenemos los políticos que engañan a una población y después la someten a un sufrimiento. Y a la prueba un botón. Por la maldad de muchos políticos, nosotros hemos vivido la experiencia de sufrir al emigrar. Es decir, la causa puede estar en un ser humano, en la maldad de un ser humano. Otra causa del sufrimiento está en nuestra naturaleza, en nuestra biología. Nuestro cuerpo nace, crece, se desarrolla y muere. Y en algún momento de la vida, a temprana edad, a mediana edad o al final de la vida, el cuerpo se puede enfermar. Y esa enfermedad produce en mí un dolor, produce en mí un sufrimiento. Por lo tanto, mi propia naturaleza me puede ocasionar a mí un dolor, me puede ocasionar a mí un sufrimiento. Por eso es bueno preguntarse cuando tenemos experiencias de dolor o experiencia de sufrimiento, preguntarnos cuál es el origen de mi sufrimiento, cuál es la causa de mi sufrimiento. Y las lecturas del día de hoy van en esa línea, nos están hablando del sufrimiento. Y nos ponen como punto de referencia a Job, que todos conocemos su historia y sabemos que es un hombre que sufrió mucho en la vida. Y vean lo que dice la primera lectura. Job trata de describir con imágenes
qué tanto él está sufriendo. Y dice, en aquel día Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir al cuartel o de prestar algún servicio militar o de haber ido a la guerra. Y saben que el servicio militar exige un esfuerzo físico y que muchas veces se ocasiona dolor en el cuerpo. Y no solo en el cuerpo, sino en la mente también. Allí hay sufrimientos, allí hay estrés, allí hay humillaciones. No es fácil la vida del militar. Luego dice, y sus días como día de un jornalero. El jornalero es aquel hombre que trabaja la tierra para su propio sustento. Y sabemos los dolores que produce trabajar el campo. Y más allá del campo, nosotros sabemos los dolores que produce el trabajo, la jornada de trabajo. Después dice, como el esclavo suspira en vano por la sombra. El esclavo no tiene libertad. Y sabemos lo que sufre una persona cuando pierde su propia libertad, que ni siquiera puede descansar un momento, ni siquiera puede buscar un lugar para descansar. Esa es la vida del esclavo, sufre mucho. Y dice, y el jornalero se queda aguardando su salario. Aquí pudiéramos hacer una referencia al estado de ánimo cuando nosotros esperamos el pago por nuestros esfuerzos, por nuestros sacrificios, y el pago no llega a la hora, no llega al tiempo, y sabemos todo lo que ocasiona en nosotros. Y dice Job, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Es decir, Job realmente está viviendo una situación de sufrimiento, de dolor. Y después dice, al acostarme pienso, ¿cuándo será el día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Las personas más adultas que estamos aquí, en algún momento de la vida hemos tenido esta experiencia, que por el dolor, por el sufrimiento, por las dificultades de la vida, el sueño se va y la noche se hace pero larga. Y cuando es más de madrugada, más larga todavía se hace. Se nos hace pesada la noche. Y después dice Job, mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. La noche es una noche de sufrimiento para Job. Y cuando amanece, él dice, el día pasa rápido y vuelve otra vez al sufrimiento. A la bendita noche otra vez. Siento que el día se me va, pero así, y la noche se alarga. Ahí se describe todo el estado de angustia de Job. Ahora, ¿qué hace Job en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento? Dice lo siguiente, recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Job recurre a Dios. Job eleva su mirada a Dios o fija la mirada en Dios. En medio del sufrimiento, orar. En medio del sufrimiento, buscar a Dios. Él es el sustento de nuestra vida. Él es el que realmente nos puede dar la fuerza para sobrellevar las adversidades de la vida. Y eso lo viene a reforzar el Salmo. Vean lo que dice el Salmo. Alabemos al Señor nuestro Dios. Una oración de alabanza. Y la primera estrofa del Salmo dice, el Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Por este motivo yo alabo a Dios. Él es el que me puede consolar. Él es el que me puede aliviar. Él es el que me puede acompañar en este momento de sufrimiento. Y vean la última estrofa del Salmo.
Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Pudiéramos decir nosotros, en medio del dolor y del sufrimiento, Dios se ha olvidado de mí. Dios no está pendiente de mí. Y aquí el Salmo nos dice que no es así. Las estrellas son millones, millones las estrellas. Y dice, y Dios sabe el nombre de cada una de ellas. ¿No va a saber tu nombre? ¿No va a saber Dios que tú estás sufriendo? Sí lo sabe. Él está pendiente de ti. Él conoce tu situación. Él conoce tu estado de ánimo. No te ha abandonado. Dios está allí. Por eso alabo yo a Dios. Por eso en el momento del sufrimiento, dirigir la oración a Dios. Vean en el Evangelio, aquí se destaca las personas que están sufriendo. La primera, la suegra de Pedro. Tiene una fiebre, pero debe ser una fiebre fuerte porque la llevó a la cama. Dejó de hacer las actividades diarias y está en la cama. Puede decir que es una fiebre fuerte. Y allí vemos después que muchas personas trajeron a Jesús muchos enfermos, muchos poseídos, personas sufriendo. Y Jesús, frente al sufrimiento, Jesús cura y alivia. Por eso podemos elevar la mirada a Jesús. Dice la antífona del Evangelio de hoy: Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Por eso me puedo acercar a Jesús de Nazaret. Insisto, en este año, si nos toca vivir experiencia de sufrimiento, experiencia de dolor, sabemos que alguien está pendiente de mí, es Dios. Y elevar a Dios esta plegaria. Fíjense que estas personas que sufren en el Evangelio son llevadas a Jesús. En cuanto a la suegra, dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Y si ven los enfermos y los poseídos más adelante en el texto, dicen que los llevaron. Si nosotros no estamos sufriendo, pero hay personas a nuestro alrededor que están sufriendo, entonces ayudemos a esas personas a llevarlas a Jesús. Cuando las vayamos a visitar, oremos con ellas y digámosle, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios por ti. Esa es nuestra tarea también. No hacernos indiferente al sufrimiento del otro, porque Jesús no se hizo indiferente. La expresión que Él dice aquí es, le avisaron a Jesús, Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Entonces también tenemos esa responsabilidad o esa corresponsabilidad, llevar a Jesús a los enfermos, llevar a los que sufren a Jesús. En nuestra iglesia, en nuestra comunidad cristiana, está el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando nos toque a nosotros sufrir, cuando nos toque a nosotros enfermarnos, entonces pedir el sacramento de la unción. Ahí se hace presente Cristo para consolarme, para fortalecerme, para perdonarme los pecados y si es de curar mis enfermedades, me las cura. Dices el libro, la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, dice, si alguno de ustedes está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él, que lo unjan con aceite. Y si es de curar su enfermedad, se curará y sus pecados serán perdonados. Por lo tanto, no olvidar en este año 2024 que Cristo está presente también en el sacramento de la unción de los enfermos. Y por lo tanto, cuando un familiar nuestro está viviendo un momento de sufrimiento, hablarle del sacramento de la unción, invitarle a que llame al sacerdote de la comunidad para que le lleve el sacramento de la unción. Amén.